La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios les da la bienvenida a la charla Los nuevos espacios de la danza a distancia con nuestra querida Claudia Zamudio. Bienvenida, querida Claudia. Les cuento que Clau es licenciada en danza clásica con línea de trabajo en docencia por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, con excelencia académica. Además, está certificada como terapeuta de psicoballet, danza para personas con discapacidad. Ha sido invitada a impartir cursos y clases de danza clásica, repertorio, puntas, flexibilidad, acondicionamiento físico y creación de coreografías en todo el país. También cuenta con experiencia como ensayadora. Su trabajo más reciente fue en la audición para la Escuela Estatal de Berlín en el evento Danzatlán, ensayando a Michelle Godet, ganadora de beca completa a Alemania por un año. Como bailarina ha sido ganadora a nivel grupal de 3 premios en el Dance Grand Prix Italia 2012 con el grupo representativo de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, danza clásica, vestuario y cultura. Acreedora a la beca Elisa Carrillo durante 3 ediciones y bailarina en la Compañía Capitalina de Danza. Actualmente, Claudia es estudiante de pedagogía en la Universidad Panamericana. Es bailarina y docente. También es fundadora de Arte Toy, plataforma para generar comunidad entre bailarines y profesionales, cofundadora de Sama Dance, ropa de calentamiento para danza, y de Escuela Virtual de Danza, clases en línea. Bienvenida, querida Claudia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Claudia, pues sabemos que justamente en la temporada de COVID, en esta temporada de resguardo pandémico, pues la comunidad dancística ha generado sus propios espacios virtuales. Hemos tenido una pues movilidad resiliente completamente para seguir desarrollando entrenamientos, para seguir desarrollando incluso nuevos conocimientos, nuevas áreas también de posibilidad creativa y así es como todo un proyecto pedagógico virtual de la danza surge. Arte Toy es uno de ellos, en un momento ya nos hablarás mucho más de este proyecto hermosísimo, pero me gustaría empezar preguntándote, pues tú como bailarina y docente, ¿qué retos te ha puesto la pandemia? Pues en realidad muchos desde el inicio de la pandemia se cancelaron pues todas las funciones, se cerraron los teatros, la compañía dejó de trabajar y tuvimos que adaptarnos a un trabajo en línea en donde pues realmente no tenemos los espacios adecuados en nuestras casas. Siempre la danza fue considerada para ir a un salón de danza donde tuvieras este espacio grande, con barras, espejos, con todo lo necesario para poder desarrollarte en cualquier tipo de danza y el decir, hacerlo desde casa es también un poco peligroso, pensábamos, porque los pisos de las casas no están adecuados para nosotros, son pisos muy duros, no todos tenemos un espacio como para poder hacer una clase o un centro de una clase de ballet. Entonces, desde ahí fue difícil porque teníamos que adecuarnos a cuadritos en nuestra sala o a cuadritos en nuestro cuarto, porque la realidad es que pues muy pocos tienen un salón de danza en sus casas o tienen una escuela donde tengan este acceso a un salón donde puedan entrenarse desde sus casas. Son muy pocos. Entonces, desde ahí fue un reto como adaptarnos al librero, a la silla, a la mesa, que pues realmente son cosas que no tenemos en nuestro día a día. Tenemos un espacio muy libre y tenemos esa confianza de poder lanzar las piernas, girar sin miedo a que te pegues con una silla o con una mesa. Entonces es algo que al inicio de la pandemia pues pasaba mucho en nuestras clases en línea con la compañía. Y bueno, por otro lado, el dar clases, también se cerraron todas las escuelas y como maestro también te tenías que adaptar
justo a todo esto que estabas viviendo como bailarín, pero aparte buscar una nueva forma de enseñanza, porque pues la verdad resulta imposible pasar las clases presenciales simplemente a dictarlas en línea. O sea, realmente es algo que no funcionaba y que pues al inicio de la pandemia me fui dando cuenta y muchos maestros se fueron dando cuenta que no podías pasar tu planeación que ya tenías de manera presencial a manera online. En este sentido, ¿cuáles han sido también las puertas que has abierto para seguir enseñando? Y también mencionabas, ¿no? Que al principio se volvió muy complicado poder enseñar en línea. Entonces, también qué estrategias ahí metodológicas empezaste pues a implementar para la enseñanza en estos nuevos medios? Bueno, en un inicio la verdad es que yo no sabía nada, o sea, nunca había dado una clase en línea. La realidad es que decía, ¿cómo voy a dar una clase de danza en línea? O sea, no podía verlo así. Y pues en un inicio, de manera personal, me empezó a dar muchísima ansiedad este cambio en cuanto a encerrarnos, porque pues también no es fácil para nadie decir cuarentena y te encierras en tus casas y no sales. Entonces yo dije, la danza era como mi escape en esos momentos. Y pues siendo maestra decidí empezar a dar clases en vivo por Instagram. Así fue como comencé y que puedo decir cómo aprendí haciéndolo, porque yo empezaba a dar clases en Instagram, no veía a mis alumnos, había mucha gente que no conocía, no sabía el nivel que tenían. Yo les decía todo el tiempo, por favor, díganme, mándenme comentarios, díganme cómo van, porque yo le estaba dando clase a una pantalla, o sea, prácticamente, pero te das cuenta que había muchas personas atrás y no te lo puedes tomar como, pues a la ligera, solo hago yo mi clase, que me copien y ya. Entonces, Que además recuerdo justo cuando comenzaste con este proyecto de las clases en Instagram, que fue un proyecto también como muy sanador para muchos artistas del cuerpo, porque fueron clases gratuitas, ¿no? Entonces fue como ese espacio gratuito, como muy generoso, ¿no? De dar las clases y también tú tomar todo ese espacio de aprendizaje y que además eran, pues bueno, son clases completamente profesionales, ¿no? O sea, ese espacio gratuito fue como el regalo de inicio de pandemia para muchos, ¿no? claro, sí. Yo al inicio decía, ahorita la situación está muy difícil, es cuando desde tu labor tienes que hacer algo. Y yo decía, pues yo soy maestra de danza, soy bailarina, entonces sí fui muy criticada por dar clases gratis, eh, pero también si te vas al fondo del asunto dices, es algo necesario, era necesario en ese momento. A lo mejor en este momento ya no, pero estábamos en una época de mucho cambio. Yo veía a las personas muy ansiosas, muy estresadas, ya no sabían qué hacer en su casa, incluso había mucho más discusiones con quien se comparte el hogar. Entonces, sí era un escape tanto para mí dar clase, que yo siempre lo agradecí que me permitieran como darles clase, porque para mí era un respiro, y para las personas pues también acercarse a la danza, porque yo empecé con alumnos que sí sabían algunos, pero otros que ni siquiera habían escuchado ballet y que habían y que me siguen, pero pues nunca habían tomado una clase de ballet. Entonces también fue generar una oportunidad para que la gente se acercara a la danza, que muchas veces no te atrevías a hacerlo en un salón de clases de manera presencial, que muchas personas me dijeron eso. El que no me veas, el que yo pueda estar en mi casa cómoda tomando una clase es liberador, porque no tengo nadie que me esté viendo, que me esté, pues de alguna manera criticando, que es algo que se da mucho en la danza, lo sabemos, es una arte escénica, estás acostumbrado a que te vean, a que te estén corrigiendo siempre, criticando de alguna forma. Y muchas personas me dijeron, o sea, el hecho de tomar una clase así en vivo es súper liberador porque nunca hubiera tenido esta oportunidad.
Y bueno, yo también aprendí a tratar de ser exageradamente clara en las indicaciones, porque pues en una clase presencial te ven, los ves, hay otro tipo de comunicación. En cambio, en las clases en línea, pues no, tienes que ser realmente clara en todo lo que quieres. Incluso, pues me pasaba que tenía que hacer zoom en mis pies, zoom en mis manos, zoom en la cabeza, como cada parte del cuerpo, que es algo que no haces de manera presencial. Entonces, la verdad fue una experiencia donde yo también fui aprendiendo. Mis alumnos me ayudaron mucho a saber qué es lo que necesitaban y fue algo que aprendí, que tuve que cambiar totalmente mi planeación que tenía a, a una planeación de manera virtual y pues la verdad fue algo que se generó entre todos. No puedo decir que tomé un curso y que ya doy clases en línea de manera profesional, la verdad es que no, aprendí con todas las bases que tenía, aprendí a cambiarlo a este modelo online. Ahora, justo continúas dando estas clases ya con grupos formados y demás, ya, y también bajo un proyecto mucho más claro, que nos gustaría que nos platicaras de este proyecto, que pues no sé, es como justo una escuela virtual, como un espacio de enseñanza-aprendizaje virtual. Y pues dos preguntas que quiero hacerte es, cuéntanos sobre este proyecto, ArteToy en específico, cómo se genera, cómo empiezas también a asentar estos espacios de charlas y clases y encuentros. Y además, en esta experiencia de lo virtual, ¿qué es lo que podrías dejar y con qué sí te quedas y qué es lo que también como docente has identificado como esto no lo voy a continuar, ¿no? Claro. Bueno, ArteToy nace totalmente al inicio de la pandemia como un proyecto para generar comunidad. Las clases en vivo en Instagram también se hicieron como parte de ArteToy para generar comunidad entre artistas, bailarines y profesionales que no tienen nada que ver con danza, pero que sí impactan en la danza. Que a veces creo que tenemos un poco alejado eso de que solo es la parte de bailarines y ya. Y la verdad es que todos los profesionales que tenemos alrededor impactan muchísimo en la danza y muchas veces no les ponemos esa atención. Entonces, yo al estudiar pedagogía me di cuenta cómo la pedagogía puede impactar totalmente en la danza, cómo te puede dar muchas herramientas y a desarrollarte mejor como docente de danza. Y dije, pues también pasa lo mismo con otros profesionales de medicina, de psicología. Entonces fue como nace ArteToy y que buscamos generar estas charlas que eran todos los miércoles de Charla Toy. Hablábamos de danza y de medicina, o de danza y nutrición, o así buscando estas relaciones con otras profesiones para ver cómo pueden impactar de manera positiva en la danza. Y la verdad es que súper padre. Los miércoles era pues platicar con personas que normalmente un bailarín no platica, a menos que vayas a consulta o así, pero no de esta manera tan profunda. Y también muy bonito el cómo todos estos profesionales se pusieron a investigar en el área de danza, porque pues realmente es algo que tienes que mover finalmente. O sea, un psiquiatra nunca se iba a poner a investigar de danza a menos que tuviera un paciente bailarín. Entonces me gustó mucho esto porque también era poner como ese reto a las otras personas de adentrarse en la danza que antes no lo hubieran hecho. Y pues así ayudarnos entre todos, a ellos y a nosotros como bailarines. Así nacieron las charlas de los miércoles
los sábados teníamos clases, tanto de danza clásica como técnicamente, como clases de danzaterapia, de contemporáneo, de pilates, también todas estas áreas que impactan en la danza, que a lo mejor no vemos todo el tiempo, pero que te ayudan totalmente en tu formación como bailarín. Entonces buscábamos como esta parte teórica y esta parte práctica los sábados para pues complementar el trabajo de los bailarines y que pues realmente aún en casa pudiera seguir pues estudiando de alguna forma la danza y viéndola desde estas dos perspectivas. Y pues se me hace un proyecto súper bonito, conocimos mucha gente, generamos comunidad, que era lo que queríamos. Sigue el proyecto, ya no estamos como estábamos antes, pero se busca seguir generando estas pláticas, seguir generando estas clases. Y como fue tan buena esta parte de las clases, en donde no veíamos a nuestros alumnos, pues nace danza en línea, que yo decía, pues tengo esa necesidad de ver a mis alumnos. A lo mejor no estoy con ellos, pero quiero corregirlos, quiero ayudarles más desde poder verlos, porque no verlos te imaginas, daba correcciones generales, la verdad, así como pues lo que yo pensaba que a la mayoría nos pasa, o que en mis clases presenciales yo veía que a la mayoría pues nos pasa. Entonces daba esas correcciones, pero quería como algo más y decir, yo quiero como que sí crezcan más de manera personal. Entonces fue como creé danza en línea, que busca pues justo estas clases 100% en línea, buscando el espacio en sus casas, tratando de adecuar las clases a un espacio que tienes en tu casa y teniendo objetivos pues sí muy claros en cuanto a avanzar a pesar de que sea en línea. Entonces, pues así nace Danza en Línea, que es un proyecto que me gusta mucho, que quiero mucho, porque me he dado cuenta que es posible avanzar. Y antes, pues en Instagram no lo veía, era como, pues no sé si lo están haciendo bien, pero al inicio el objetivo era ese, que simplemente fuera un escape. Y después, ya después de un año de pandemia, ya quise buscar como este escalón más de que aparte de que sea como ese respiro, también te ayude a mejorar. Siempre trato de decirles a mis alumnas, espero que hayan disfrutado la clase, pero sobre todo que les haya servido. O sea, realmente tienes que darle ese énfasis de que te funcione en algo, de que sea útil para ti y no simplemente pues hacerlo porque sí. Entonces es algo muy bonito que tiene mucho significado para mí ahora. Me parece bien interesante lo que mencionas, Clau, porque justo en un momento de crisis como lo fue o lo es la pandemia, también fue un momento para generar una comunidad, algo que quizá en la práctica dancística por momentos se veía un poco perdido, ¿no? En esta interrelación de disciplinas, de saberes, de artes, pues, y que en Arte Toy pues, pudiste conjugar muy bien, ¿no? O sea, dices nutrición, no sé, fisioterapia, psicología, pedagogía, en fin, que están presentes en la danza, pero a veces en lo presencial, justo la distancia ahí se vuelve más, un poco más amplia, ¿no? Y que lo virtual como que permitió esa cohesión de comunidad y una organización también, ¿no? Dentro de los propios bailarines, coreógrafos o quienes teorizan, piensan la danza, ¿no? En general. Y bueno, otro aspecto que a lo largo de tus clases también ha estado muy presente ha sido el psicoballet, ¿no? Que te ha permitido también, pues, conjugar, ¿no? Tu práctica dancística, tu práctica docente con la pedagogía. Y bueno, quisiéramos que nos hablaras un poco sobre el psicoballet, cómo lo has implementado también en danza en línea, al respecto. Claro, bueno, el psicoballet es un método que combina tanto ciencia como arte y tiene como base la danza clásica.
Entonces me gusta mucho porque la danza clásica, podemos decir que es una danza un poco cuadrada, tiene una técnica muy establecida, pero esto también te ayuda mucho en aspectos como la disciplina, como tener un horario, saber qué es lo que sigue, una rutina. Entonces, de psicoballet me gusta mucho eso, porque está esta parte de la danza, sí, disciplinar, pero también esta parte de la danza donde pues es liberador y donde lo usas como terapia. Entonces, combina estas dos partes que me gusta mucho, no te olvidas ni de la técnica, pero tampoco te vas a una parte en la que eres un robot. Entonces, me gusta mucho Psicoballet por esa parte, porque considero que sí es buscar esta parte de ser artista, no simplemente de ejecutar pasos, de ser muy flexible, de girar mucho, sino de verdad ponerle más corazón a lo que haces, tu experiencia de vida, también dejarla ahí en cada clase, en cada creación. Entonces, lo que me ha ayudado a mí Psicoballet en mis clases es justo eso, no olvidarme que mis alumnos son seres humanos y que finalmente tienes que pensar en todo eso. No puedes tratarlos como si fueran robots y ya. O sea, la verdad es que cada cabeza es un mundo y mis alumnos, incluso los más pequeños, se han acercado a decirme qué les agobia, qué les estresa y muchas veces podemos pues enfocarlo en la danza y es liberador y te sirve como terapia. Entonces es algo muy bonito de Psicoballet, que no te olvidas de la parte técnica, pero siempre está presente que estamos tratando con seres humanos que tienen una vida y que están pasando por una situación complicada como todos, sobre todo en esta pandemia. Eh, y me encanta tomar esto de Psicoballet porque pues finalmente es donde creces como artista, no simplemente en la parte técnica, sino en tu parte emocional, en tu vida diaria. Y es lo que he tomado de Psicoballet. La verdad, en este momento no he dado clases en línea, sobre todo a personas con discapacidad, que es algo pues que se vuelve más complicado justo por los espacios, por las condiciones que existen, pero no me olvido del Psicoballet, lo tengo súper presente en mis clases, es una herramienta que me ha ayudado mucho y que siempre está presente como una terapia. Entonces, para mí, cada clase se convierte en eso también, en una terapia pues, para sanar después de tener un día pues muy pesado y estar sentada todo el día frente a la computadora, que ahorita es lo normal. Tener una clase de ballet sin que te estén como machacando como normalmente puede ser y verla desde otra perspectiva más sana, me parece algo tanto liberador para mí. Yo siempre digo, la vibra que me transmiten a pesar de que estamos en línea en una pantalla es maravilloso. O sea, de verdad sí traspasa pantallas esta presencia y no es necesaria la presencia física. Entonces, eso lo tomo de Psicoballet, que me enseñó siempre a conectar con el alumno y no olvidarte de todo lo que sucede, de todo el entorno que tenemos como seres humanos. Es una visión muy integral y muy sensible justamente a lo que podemos desarrollar en motricidad, en conectando con las emociones y con el sentido de nuestros movimientos y seres danzantes, ¿no? Eso es muy, muy bello. Y retomando justo esta última parte que mencionas sobre pues la presencia, sabemos que en las clases de danza se permite muchísimo como esta kinesfera y el contacto cuerpo a cuerpo,
en comunidades, de docente a estudiante, en las correcciones, etcétera, o en prácticas justamente que buscan esta liberación lúdica y que implica un contacto y que ahí también aprendemos, ¿no? Entonces, hay, digamos, como una pedagogía también de los sentidos en comunidad. En este aspecto, cuando hablamos de clases a distancia, de clases en línea, ¿qué has podido identificar tú con relación al desarrollo de los sentidos? ¿Se adormecen los sentidos? ¿Qué es lo que hace falta, digamos, en esta relación a distancia? ¿O si se puede, pues, desarrollar toda una propiocepción ahí sensorial, aunque no estés en presencia como maestra? Pues en realidad yo he visto que sí se puede desarrollar totalmente. Es algo que al inicio, sobre todo cuando no veía a mis alumnos, me costaba y yo decía, ¿cómo voy a dar una clase en línea? Es imposible no tener a mis alumnos, no poderlos tocar, no poderlos corregir de manera física. Entonces, para mí era muy difícil eso, pero me he dado cuenta también, por la experiencia de mis alumnos, que te vuelves mucho más reflexivo en torno a tu cuerpo. Muchas veces en una clase presencial estás acostumbrado a que el maestro vaya y te sube el codo, a que el maestro vaya y te mete el ombligo para que el abdomen esté adentro, como toda esta parte física que ahora pues no puedo hacer y realmente yo les he dicho también a mis alumnos, por ejemplo en clase de flex, imagina que estoy ahí, o sea, y, y se me hace súper padre porque pues ellos saben que el trabajo es totalmente personal. Yo no voy a estar ahí empujándoles la espalda para que bajen más en un ejercicio de flex, sino que es algo tan personal que ellos deciden hasta dónde es y empiezas a tener mayor conocimiento de tu cuerpo que puedes decir, aquí me duele, pero aquí voy bien, o sea, no me estoy lastimando. Aquí empiezas como a explicarle a tus alumnos sensaciones que también como bailarina he tenido y a compartirles eso que a lo mejor en clases presenciales lo hacías y decías, véanme o háganlo. Y en clases en línea la verdad es como mucho más adentro, como mucho más reflexivo, más analítico, en donde pues dices, ok, ¿hasta dónde puedo dar? ¿Hasta dónde me puede estar lastimando o hasta dónde es lo correcto? Se me hace también algo como súper bonito porque finalmente sí te conoces y conoces a tu cuerpo y no estás esperando como el toque del maestro, sino que tú ya sabes hasta dónde y empiezas tú mismo a tener ser autodidacta, que el maestro no tiene que llegar a tocarte, sino que tú ya sabes qué estás haciendo, ya empiezas a sentir más tu cuerpo. Entonces, se me hace algo que se ha desarrollado mucho en las clases en línea. Que es una doble responsabilidad que siempre está en la pedagogía, en la responsabilidad como docentes de tener un lenguaje lo suficientemente claro en toda indicación para que pueda transmitirse la idea, ¿no? Pero ahora a la distancia aún más, ¿no? O sea, es justo lo dijiste de una manera muy bella, que es el ser capaz de describir sensaciones y que justo puedan llegarle a los estudiantes de una manera así sintiente, ¿no? En ese imaginario, que a mí me parece un reto, pues, fenomenológico, la verdad, ¿no? El cómo imaginar una sensación que nunca he tenido, por ejemplo, ¿no? A partir de la narración, que es interesante esa transferencia, ¿no? ¿Tú qué piensas, Adri? Em, pues me parece bien importante cómo también se desarrolla en las clases en línea un trabajo con imágenes mentales, esto por decirlo de alguna manera, o imágenes también visuales, o sea, se empieza a volver también mucho, se recurre a sensaciones sinestésicas, digamos,
para que también el estudiante, pues a quien le estés impartiendo la clase, pueda tener esa comunicación, ¿no? Y hacerse esa imagen de lo que debería sentir o cómo debería sentirnos, así bajar más la pierna, en fin, o hacer algún movimiento ahí específico. Y, y al implementar también la verbalización, ¿no? De las sensaciones, como mencionaba ahorita Raiza, y como lo habías mencionado tú, ¿qué tomas de esta nueva manera de enseñar que también se puede aplicar o tú te quieres quedar con ello para aplicarlo ya en un futuro en lo presencial? ¿Qué estrategias ahí encuentras que pueden enriquecer mucho más lo presencial? Claro. Bueno, pues primeramente el uso justo de las sensaciones y de las imágenes acordes a cualquier edad. Realmente hay imágenes que uso con los niños que no uso con los adultos y viceversa. Entonces, la verdad es algo que he puesto a trabajar mucho mi imaginación de empezar a asociar toda la técnica del ballet con cosas cotidianas, que es algo que hacíamos mucho en la escuela, sobre todo en los primeros años, esto de asociar una posición con abrazar una pelota, pero ya no te vas como solo a los objetos, que es algo que yo estaba muy acostumbrada, como abraza la pelota o patea o estas sensaciones de la vida cotidiana, pero ahora la verdad es que lo siento un trabajo mucho más profundo en la que ya no solo te basas en estos objetos, sino que ya te vas justo a una sensación mucho más personal y eso es algo que me gusta mucho de las clases en línea, que siento que no se trabajaba tanto en las clases presenciales, es algo que me llevaría y que me estoy llevando a las clases presenciales, esto de tomar justo todo el entorno y el sentir de uno para crear y para poderlo llevar a la técnica. Eh, que siento que antes todo era como muy físico y nos olvidábamos como de esta parte de usar lo que vivimos día a día para poderlo pues soltar en clase o incluso pues hacerlo más consciente. Y yo creo que esta conciencia se ha desarrollado mucho en las clases en línea y que nos da un aprendizaje para hacerlo en las clases presenciales. Ya no irnos solo a lo físico, sino empezar como a interiorizar más todo y utilizar eso que antes era muy común ver que un maestro te decía, antes de entrar al salón de clases, deja tu mochila con todos tus problemas ahí afuera, y realmente no, yo digo, tráetela y vamos a usarla y vamos a explorarla, y aunque tenemos una técnica muy establecida, podemos usar todas esas cosas para que crezcas como persona, como artista, como bailarín. Entonces, no olvidarnos como de esa parte, que finalmente somos seres humanos, lo vuelvo a decir con psicoballet, y a veces se nos olvida eso en la danza, queremos más y más y más técnicamente y nos vamos quedando atrás en otros aspectos. Entonces es algo que creo que se ha desarrollado mucho en las clases en línea, esta conciencia, esta reflexión, que me la llevaría totalmente a las clases presenciales. Eh, por otro lado, esta presencia que la verdad se siente en una clase en línea y muchas veces no sientes en una clase presencial. A veces vas a una clase presencial y están los alumnos, sus cuerpos, pero no están ellos. Y en una clase en línea sí están realmente. Tú te conectas y ya estás realmente concentrado en tomar tu clase porque ya no tienes a quién copiarle, ya no tienes al otro al que antes podías ver en una clase presencial. Entonces, esta presencia me parece muy importante, como bailarina lo digo, porque muchas veces, incluso a mí me pasaba que yo iba a una clase presencial y estaba en mil cosas menos en la clase. Y entonces también esto de las clases en línea te ayuda a decir,
estoy en la clase y no de manera física, pero estoy. Y eso también se me hace muy bonito. Y es algo súper necesario para tenerlo en las clases presenciales, porque el hecho de tener tu cuerpo ahí en el salón de clases no quiere decir que estés. Y pues realmente es algo que a mí me ha gustado mucho ahorita en las clases en línea, porque a pesar de no tener la presencia física, sí existe la presencia totalmente. Es como tomar en serio la palabra presencial, ¿no? Así en todo su sentido, realmente cómo podemos estar presentes, ¿no? Que es bien, bien fuerte ese aspecto, que me parece que tiene mucho que ver todo lo que has dicho con la idea del cuidado de sí, del hacernos responsables de nuestra corporeidad y de lo que estamos siendo, ¿no? No en un afán justo competitivo, comparativo, ¿no? Con generación de un montón de inseguridades, sino desde un aspecto también como más amoroso del aprendizaje, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, al inicio de esta charla mencionabas cómo pues las condiciones de casa y demás implican pisos duros, implica un menor espacio, etcétera. ¿Qué tips podrías darle a quienes nos están viendo y escuchando para prevenir lesiones en sus clases? Claro. Bueno, las clases totalmente de parte del maestro sí se tienen que adecuar a los espacios en la casa. Realmente, pues en una clase de ballet tenemos estas tres partes de barra, centro y alegro. Entonces, en las clases en línea sí es importante adecuarlo, ya que pues, los pisos no están como para saltos, por ejemplo, o a veces los espacios no están hacer, para trasladarse en un ejercicio como hicieras una diagonal en un salón de clases que es larguísimo. Entonces, pues de parte del maestro sí es bien importante adecuar los ejercicios a que se puedan lograr en casa. Yo lo hice desde mi manera, de manera personal, empecé a hacer mis clases en línea y pues tuve que generar un espacio que no existía. Primero eso me parece importante, es algo que recomiendo. Yo entiendo que el piso no sea el mejor, que a lo mejor tengas que tener otras cosas alrededor que no tienes en un salón de clases, pero sí a todos mis alumnos les digo, es importante que generes tu espacio para la clase de danza. Eh, a lo mejor sí es necesario mover un sillón simplemente para la clase de danza, pero tener este espacio para hacerlo, porque si no también ya no estás concentrado ahí, si simplemente te pones pues donde sea, no te concentras en que estás en una clase de danza. Entonces generar desde ahí, desde el principio, tu espacio, eso como alumno, no importa que sea pequeño, porque finalmente el maestro tendrá que realizar esas adecuaciones también dependiendo del espacio de sus alumnos. Yo tengo algunos grupos donde veo que sí tienen otros espacios más grandes, pero algunos otros donde veo que tienen que hacerlo ahí en la sala, mover el sillón y está bien. O sea, realmente el maestro tiene que ver qué condiciones existen y cómo sacarle provecho a esas condiciones. Entonces, pues para los alumnos siempre les recomiendo generar un espacio de danza, no importa que sea un espacio de 2x2, que el maestro esté consciente de esto, porque muchas veces como maestros dices, ay, pues yo hago mi clase y ya hay que se estén pegando con el sillón, y pues la verdad no, o sea, desde la planeación de la clase es importante decir, a ver, van a poder hacer esto en su casa, y si no, pues hay que descartarlo o cambiarlo. Eh, la clase de barra a lo mejor no puede tener tanta traslación como luego se hacen las clases presenciales, entonces habrá que adecuar eso a que sea un poquito más en el lugar, pero para esta parte de baile, buscar más el movimiento de cabezas, de brazos, de torsos,
no te estás moviendo, estás en tu lugar, pero igual estás generando esta parte dancística. En la parte de centro es un poco más difícil porque pues sí se usa mucho esta parte de girar, de trasladarse, entonces algo que es muy difícil hacerlo en casa, la verdad, esta parte, pero también se buscan ejercicios donde puedas hacerlo pues en tu cuadrito ahí de 2x2 y generar ejercicios que te funcionen y que al momento de que puedas ir a un salón de clases lo tengas pues adentrado en tu cuerpo. Y la parte de saltos, que es la que me parece mucho más difícil en cuanto a los espacios de una casa, por los pisos que realmente pues son concreto o azulejo, que son muy duros. Eh, he visto muchos maestros buscando como estas alternativas de poner ya sea un tapete abajo para que la caída sea más suave. Con los niños chiquitos, literal les digo, pónganse tenis, sus tenis para correr o que normalmente usan para jugar, para no lastimar justo las articulaciones, y no te vas a un trabajo pues de Allegro tan largo como lo harías en una clase presencial, pero no lo dejas de lado. O sea, buscas estas opciones de seguir haciéndolo, cuidando el cuerpo, sobre todo por las condiciones que tenemos en casa, pero es algo que haciéndolo te vas dando cuenta cómo funciona, no funciona, cómo hacer para cuidar a mis alumnos, su cuerpo, y pues lo vas aplicando de esa manera. A mí me parece bien importante, ¿no? Ser, o sea, como docente, bien consciente de estos espacios, pero también empujar a los estudiantes a que generen, ¿no? Estos espacios específicos para su clase, que también les puede permitir, mm, quizá no para todos, ¿no? Yo diría que para algunos, desarrollar más en su casa, ¿no? Que es donde toman las clases, la idea del habitar, ¿no? De habitar sus espacios y conocer los espacios que en teoría siempre hemos habitado, pues, como las casas, porque es explorar también desde el movimiento, desde la corporalidad, nuestra casa de otra manera, ¿no? Y ahí es la relación también que se ha hecho, o en la cátedra, ¿no? También hemos mencionado, ¿no? El cuerpo hogar, ¿no? O sea, ahora el cuerpo, no solo como el hogar, pues, sino también el hogar como nuestro cuerpo, ¿no? Y ese punto de contacto. Ahí en tu experiencia con las clases, ¿cómo has vivido, cómo has visto a los estudiantes responder también a estos espacios en cuanto a la idea del habitar? O sea, cómo tú percibes que habitan sus espacios, cómo se desarrollan mientras están en clase, no solo aislados de su clase, sino conectados con su espacio físico del hogar. Claro, pues sí he visto que en general los alumnos, su casa, sus espacios lo han hecho realmente pues su hogar, en la manera de que pues es un lugar donde pues están creando con su cuerpo, entonces se vuelve algo como mucho más íntimo. Y sí he tenido como esta experiencia de mis alumnos de decirme, me siento súper cómoda aquí en mi espacio, porque es un espacio súper personal. Tú puedes ir a un salón de clases y pues está generado para una comunidad en donde realmente es uno quien decide cómo van los espejos, cómo van las barras, el piso, cuánto espacio se necesita, algo como muy general. En cambio, en tu espacio puedes tú crearlo a tu manera y eso, pues realmente ya estás siendo artista desde el momento en el que dices, ok, voy a mover el sillón, voy a poner una silla aquí, mi tapete de este lado. Estás generando tu propio espacio en donde te vas a desarrollar y donde vas a crear. Y eso se me hace muy bonito porque es algo muy personal que no haces en un salón de clases. O sea, como un salón de clases llegan muchas personas y luego te tienes que ir, pues no tienes como tus cosas, no puedes generar así como este es mi lugar de la barra y le voy a poner cosas aquí y así, o sea, no puedes porque es un lugar público. Entonces, se me hace algo bien padre
que cada uno pueda crear desde su espacio y sentirse cómodo haciendo una clase ahí desde lo que él mismo hizo. Entonces eso también se me hace muy bonito de las clases en línea, que, que generas tu propio espacio y que tú te sientes cómodo ahí, y el estar cómodo en un espacio te hace desarrollarte mucho mejor, pues en cualquier disciplina. Que muchas veces pues tú vas a un salón de clases y si no te gusta tanto el salón o si te sientes incómodo con otras personas, pues ya no te desarrollas como al 100. Entonces en tu propio espacio puedes tener esa confianza de decir, estoy en mi casa, o sea, es como súper rico estar en tu casa, como llegar de un día difícil y decir, todo esto alrededor es mío, yo lo creé, está justo como yo lo quiero, y eso es algo bien padre de poder tener pues una clase en casa. Muy bien, pues ya para cerrar, Claudia, cuéntanos qué clases son las que ahora estás impartiendo, de dónde te pueden encontrar, también para tomar estas maravillosas clases. Gracias. Sí, pues la página, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Danza en Línea. Y hay clases de lunes a viernes para todas las edades. Tenemos desde iniciación a la danza, que empiezan de los 4 años, y hasta ballet para adultos. Entonces, tenemos ballet, flexibilidad, barra al piso, puntas, ballet tanto para nivel principiantes como intermedio. Y, y bueno, también se busca en este espacio generar esta comunidad para que más artistas puedan pues también poner su granito de arena, dar sus clases. Entonces se busca que no sea algo simplemente ahorita por la pandemia, sino que yo sé que es algo que se va a quedar, porque hay personas que para ellas ahorita ya es más cómodo estar en su casa, personas que nunca habían tomado ballet, que ahorita lo están haciendo porque lo pueden hacer en línea y lo pueden hacer desde su casa. Entonces, algo que se va a quedar, y que estamos buscando este espacio, pues, que sí sea profesional, que sea cuidando el cuerpo, que sea realmente consciente de lo que estamos haciendo. Y pues ahí están las clases, son bienvenidos de lunes a viernes. Ahí tenemos en las páginas los horarios. Entonces, son bienvenidos siempre. Muy bien, pues sí, justo en la página de Facebook están como danza en línea, punto. Así, así la encuentro. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Claudia, muchas gracias por esta charla y por esta enseñanza también y compartirnos tu experiencia que seguro pues hace eco en la experiencia de pues muchos bailarines y docentes que están desarrollándose dentro de esta temporada de resguardo. Claro. Pues muchísimas gracias también a todos, todas y todes quienes nos escucharon. Recuerden seguir las actividades de la cátedra y seguiremos en contacto. Muchas gracias. A seguir danzando. Gracias, chao.